Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un fin de semana increíble y estamos aquí otra vez para hacer el resumen en esta ocasión de 2 capítulos. Les voy a ser súper honesta, el capítulo 9 me lo arruinaron la semana pasada, por eso no quise hacer video, no me sentía de ánimo, entonces preferí esperar, verlo después con calma y elegí hacerlo hasta este fin de semana para disfrutarlo con lo que se venía en este episodio 10, que sabía que iba a ser un episodio prácticamente exclusivo del anime. Entonces no perdamos más tiempo y comencemos con las opiniones. Sobre el capítulo 9, debo decir que realmente no hubieron cambios significativos sobre la trama. Se adaptó casi al completo todo lo que venían en las páginas correspondientes a este capítulo, pero sí hay unos detallitos que a lo mejor les quiero como extender por si acaso hubieron algunas dudas o que algo no se haya entendido por completo por cuestión de cómo lo adaptaron. Pero para mí, la verdad, se lucieron, la banda sonora estuvo increíble y creo que supieron transmitir muy bien que era lo que la novela en su momento, nos hizo sentir. Entonces, en cuanto a línea de tiempo, me gustaría comenzar por ejemplo, con la escena de Lena y de Annette, la cual me parece que estuvo increíblemente bien ejecutada. Me gustó muchísimo que hayan ahora sí que comenzado a sacar esa parte de Lena que me gusta, que donde realmente se pone en un plan frío y calculador y para obtener las cosas que quiere puede hacer lo que sea. En este caso, manipular a su amiga Annette, chantajeándola con la información sobre Shin, para obviamente obtener ese apoyo que ya desgraciadamente no pudo obtener por las buenas y tuvo que hacerlo por las malas. Ya vimos cuáles fueron en este caso las consecuencias de las que hablábamos en capítulos anteriores cuando supimos la realidad de la relación de Annette y su mejor amigo de la infancia, Shin. Como yo les decía, realmente el personaje de Annette es un personaje muy curioso, porque hay personas a las que les cae bien, otras a las que no tanto. Yo puedo decir que realmente no soy una fanática de Annette, pero con los volúmenes me ha ido cayendo bastante bien. Aún con todo esto, por lo menos para esta parte de la historia, Annette realmente cometió muchísimos errores y fue un acierto el cómo manejaron toda esta situación. Un pequeño detallito que sí fue como un cambio es que, por ejemplo, le incluyeron a ella dándole unas palabras a Lena ya estando como en su centro de comando, diciendo, bueno, tú fuiste quien salvó a Shin, no yo. Aunque no lo crean, estas palabras tienen su porqué y aunque no creo que sea algo que veamos en la segunda temporada, por ejemplo, sí es algo que probablemente, si es que hay una tercera, ya pensando muy a futuro, sea bastante importante. Continuamos con una de las partes más importantes, que es la pelea de Shin con Rei. Aquí también debo decir que la pelea estuvo bastante bien ejecutada. Creo que más que nada por cuestión de cómo me lo había imaginado. Yo obviamente me sorprendió, en su mayoría ya lo volví a leer y sí, todo está casi igual. De repente lo único que me saca como que un poquito de mi imaginación de como yo lo tenía contemplado, pues es un poco esa actitud de loco sanguinario que tiene Shin para pelear con Rei. Pero no es algo que me amargue mi impresión sobre la novela. Obviamente sí, como que los rostros y las caras y como toda esa situación que les ponen a ambos, no sé, me gusta y al mismo tiempo me asusta, no sé, es muy extraño. Pero puedo decirles que, por ejemplo, algunas cosas que tal vez no se pudieron interpretar completamente, porque sí vi gente que estaba como en duda bien sobre las intenciones o el trasfondo que había detrás de la pelea de Shin y Rei. Bueno, se los contextualizo un poquito. Ya hablábamos en el análisis pasado acerca de esa motivación, o más bien ese pasado que ellos compartían. Y es que, bueno, en su momento, como ya sabemos, Rei desgraciadamente, al estar demasiado frustrado, enojado, triste, descargó todas sus frustraciones en su hermanito y como consecuencia causó su muerte. En este caso, pues obviamente derivado de esto es que Shin pudo obtener precisamente su habilidad. ¿Por qué? Porque estuvo muerto unos cuantos minutos y fue a partir de aquí que él pudo empezar, por ejemplo, a escuchar las voces de la Legión. Obviamente después de esto en la novela también nos cuentan
que Shin y Rey no pueden, pasan días y no vuelven a tener interacción, o sea, Rey prácticamente se esconde, no lo vuelve a ver, llena los papeles y se va al ejército. Obviamente nunca le explicó a Shin de qué se trataba, o sea, por qué lo atacó, por qué no le explicó lo de sus padres y pues obviamente por qué lo había culpado. Esto impactó tanto a Shin que durante todos sus años, o sea, mientras estuvo en el ejército y aun y cuando encontró el cadáver de su hermano, él se sentía con la responsabilidad porque obviamente escuchaba la voz de su hermano llamándolo. Y él sentía que de alguna forma su hermano lo seguía culpando. Lo que nos explican en la novela es que esto no era tan así. Obviamente, Rey tuvo la oportunidad de reflexionar, entendió que había sido un arrebato emocional, que había descargado todas esas emociones que lo envolvían sobre Shin y pues obviamente eso tuvo una consecuencia completamente negativa. Pero con el tiempo y después de su muerte, él aún así seguía queriendo buscarlo. Por ejemplo, a la Elena chiquita, él en su momento le dijo, yo quiero volver a ver a mi hermanito, pero eso era porque él realmente quería pedirle perdón, porque quería que volvieran a estar juntos. Lastimosamente no pudo ser posible porque fue atacado por la Legión y pues bueno, al final ya vimos cómo terminó, siendo parte de ellos. Entonces, aún con todo eso y siendo parte de la Legión, y aun y cuando esta de alguna forma les quita como esas características de personalidad, era tan fuerte el deseo de Rey, siendo por ejemplo un pastor, y aun y cuando utilizaban como la parte de su inteligencia, sus emociones y su deseo sobre todo de ver a su hermanito seguía ahí. Entonces por eso lo vemos como tan... se esforzaba tanto en agarrarlo, inclusive hasta lastimarlo. Obviamente no lo iba a matar, pero sí era capaz de herirlo, porque nos dicen que su intención era, por ejemplo, que lo querían convertir en una legión. Esto porque en su cerebro robótico pensaba que de esta manera podía protegerlo para siempre. Obviamente esto implicaba dejar su cuerpo humano, el cual, por cierto, era muy frágil, ya que como vimos estuvo nadita de que con todo lo que pasó en la pelea pudo haber muerto realmente. Entonces, obviamente esto no le estaba pensando bien Rey. Aún así, pues bueno, vimos que fue derrotado por su hermano, lo cual llevó a una de las escenas que en lo personal me partió el corazón, porque obviamente en la novela es como una línea que te dice, bueno, o sea, este chico se puso a llorar, pero me pasan a Shin llorando en su cabina, o sea, destrozado, y luego obviamente vemos la parte de Elena donde se empiezan a oír como el llanto y todo. No, eso definitivamente me partió el corazón. Son unos insensibles conmigo, pero bueno. Posterior a ello, pues bueno, vemos ahora sí que la parte que también es muy muy importante, la despedida de Elena con el escuadrón. Aquí obviamente pueden haber muchísimos sentimientos encontrados por las personas a las que, por ejemplo, no les cae bien Lena y no les cae bien la República. Esto porque obviamente es el momento por fin en el que los 86 pueden ser libres. Y digo libres entre comillas, porque obviamente la libertad a la que ellos aspiran es un viaje de no retorno en el que no saben qué va a pasar. Obviamente hablaremos de eso en el capítulo 10, que ya analizaremos en unos minutos, pero es importante que contemplemos que el concepto que tienen los 86 de libertad obviamente es ser capaz de decidir el momento, la forma y cómo voy a morir. En este caso obviamente su elección ha sido luchando, pero después de tener una batalla que por cierto estuvo muy complicada en tan solo su primer día, si vemos las condiciones, bueno, no tienen mucha munición, por ende tampoco tienen mucha comida. Ya vimos cómo los Juggernauts los atacaron con todo. El Undertaker de Shin también estaba casi destrozado. Hasta Fido obviamente era parte del equipo, pero al ser también como la parte de carga, pues obviamente tiene esas implicaciones de, bueno, tenemos que llevarlo con nosotros, pero al mismo tiempo no tenemos mucho con qué sobrevivir. Y pues obviamente, aunque Fido pueda ser de ayuda,
tampoco significa que les pueda ayudar estando con la Legión. Obviamente vemos esta despedida con Lena, en donde ellos están de una forma muy tranquila diciendo, bueno, ¿sabes qué? Ya nos vamos, es nuestro momento. Lena, según nos dicen en la novela, por un momento pensó en decir, bueno, ok, la batalla terminó, pueden volver al cuartel. Pero recordó que ese día iba a ser completamente diferente. Los 86 no podían volver. Por eso vemos toda esa desesperación, toda esa frustración, y la vemos llorando, prácticamente cayéndose en las calles, tratando de alcanzarlos, diciéndoles, no se vayan, no me dejen atrás. Esto es importante porque ese deseo de Lena va a impactar muchísimo en su desarrollo para posteriores eventos que suceden en la novela. No les voy a decir qué, pero son importantes. Toda esa parte final de ellos despidiéndose, riéndose como niños que los dejaron libres en un gran parque, es muy sentimental. Realmente yo sí estuve al borde de las lágrimas. Creo que no se me salieron porque ya lo había leído en la novela, entonces ya lloré en su momento. Pero sí es algo que te deja como ese vacío de decir, rayos, no sé en qué momento va a ser el final de su viaje. Entonces, como comentario general, me encantó el capítulo 9. Estuvo súper bien adaptado y pues bueno, la verdad no tengo muchísimo que decir. Entonces vamos al capítulo 10, en el cual sí tenemos bastantes cosas curiosas, así que vamos a ello. Para este capítulo 10 han pasado alrededor de medio mes, es decir, 2 semanas. Y pues podemos ver que hasta el momento el escuadrón sigue con vida, por suerte. Y esto se debe en gran medida gracias a la habilidad de Shin, que obviamente han sorteado el campo de la Legión. Y pues esto también les ha permitido poder apreciar paisajes que en su momento, pues por vivir en el Distrito 86 no habían podido hacerlo. Pero parte de esta nueva libertad que ellos pueden, entre comillas, disfrutar es poder ver todos estos paisajes, el prácticamente estar como en una exploración en un mundo tan grande, pero que al mismo tiempo es incierto cuál va a ser su destino final. Podemos apreciar cómo es que, a pesar de que no tienen un punto al cual se dirijan realmente, Shin hace un comentario bastante acertado de, bueno, no tenemos que apresurarnos, podemos tomarnos el tiempo que necesitemos, porque al fin y al cabo no sabemos muy bien a dónde vamos. Y es interesante porque pues vemos cómo se toman su tiempo para hacer cada una de estas actividades, por ejemplo, lavar la ropa, ponerse a jugar y pues explorar prácticamente los lugares a los que van. Algo que aprecio demasiado también en este capítulo es como, por ejemplo, nos muestran esa amistad, confianza que hay entre todos los miembros, pero me gusta mucho cómo se notan las interacciones entre Shin y Raiden. Son muy naturales y se nota mucho cómo Raiden realmente se preocupa demasiado por Shin. Es como un hermano mayor que cuida a sus hermanitos, no solo a Shin, sino a todos en general, pero con lo descuidado que es Shin consigo mismo. La verdad agradezco muchísimo que un personaje como Raiden siempre esté a su lado y sobre todo que entienda, a pesar de que Shin no ponga en palabras como sus sentimientos o a veces sus ideas, él sepa cómo se siente realmente y que sea capaz de enfrentarlo con esto, porque bueno, es como uno de los pocos aspectos negativos que realmente tiene la personalidad de Shin y que además es bastante relevante para poder sacarlo como de problemas. Y dentro precisamente de la plática que por ejemplo tienen cuando están al lado de ese río laguito, es que Raiden se da cuenta de que para este momento Shin realmente ha dejado de tener una motivación ni tampoco tiene un objetivo. Por ejemplo, en este caso ya lo cumplió, que era darle la paz a su hermano, de pues prácticamente que ya no estuviera en manos de la Legión. Pero ya para este punto Shin no tiene nada, o sea, no tiene un punto al que llegar. Y esto es importante porque no solo están en un punto de su vida en el que realmente se puede decir que son libres en su manera,
pero no tienen a un lugar al cual ir, ni tampoco tienen un objetivo. Y esto es importante porque sabemos bien que es todo lo que hay detrás de los 86, todo lo que han perdido. Y pues bueno, por ejemplo, en el caso de Shin sabemos cuáles son sus heridas. Y vemos también durante el capítulo cómo sus amigos se preocupan mucho por este aspecto de él. Y creo que es algo que me gusta cómo lo plasmaron en este capítulo en especial. Obviamente, aquí, a partir de aquí, se empiezan a dar varias cositas. Por ejemplo, que Shin empieza a sonreír mucho. Y él mismo lo dice, ya no tengo que pelear. Entonces puedo sentirme un poco más relajado. Entonces son aspectos que me parecen bastante sorprendentes de su personaje. Porque obviamente no es como que antes lo viéramos sonriendo mucho, sino que era como que en cuestiones muy específicas. Pero ahora sí lo podemos ver más tranquilo. Se la pasa jugando con sus compañeros, platica con ellos, o sea, es como que convive más y es más abierto en ese aspecto. Y es un aspecto bastante curioso que me gusta mucho verlo en esta parte. También uno de los puntos que me parece importante que a lo mejor puedo explicarles, porque a lo mejor más de alguna persona podrá sacarle un poquito de onda, y es como Shin puede entender de alguna forma a Fido. Les explico. No les puedo dar mucho spoiler sin tener que contarles parte de la historia de cómo fue que Shin y Fido se conocieron. Esto tiene que ver mucho con una side story que se llama tal cual Fido, la cual cuenta el pasado de este recolector, que creo que ya se los había mencionado anteriormente. Y otra que precisamente acaba de salir con el volumen 10 de la novela que se acaba de publicar hace poco, hace unos días. Y aunque estas historias, por ejemplo, ya estaban en el sitio de la autora desde hace años, pues bueno, por ejemplo, la última que les digo, se acaba de publicar en este volumen porque las recopilaron y obviamente las quitaron de ahí. No sé si le agregaron más cosas, pero, por ejemplo, en este caso, no es como que Fido, o sea, sin decirles mucho spoiler, no es como si Fido tuviera un lenguaje que solo Shin pueda entender, sino que la conexión que precisamente hay entre Shin y Fido le permite a Shin entender como qué es lo que quiere decir Fido. Es una forma muy extraña, de alguna forma él es el único que lo puede entender, aunque no se comuniquen a través de un lenguaje como tal de palabras, sino que es como de sentimientos, tal cual como el Pararite, pero sin el Pararite. O sea, es con la propia habilidad de Shin, por ejemplo, que le permite escuchar las voces de la Legión. En este caso, digamos que le permite percibir las intenciones o lo que quiere tratar de dar a entender Fido. Fido realmente sí es una inteligencia artificial bastante desarrollada, porque ya hemos visto que, por ejemplo, tiene la capacidad de ayudarlos durante el combate, no solo haciendo sus tareas de ser como la parte de suministro, sino, por ejemplo, para la parte de los alimentos, de escoger cuáles, por ejemplo, están echados a perder o cuáles podían saber mejores que otros, o simplemente hacer actividades que no le corresponden a él como recolector. Pues bueno, es una cualidad que tiene Fido y sí se explica dentro de las novelas. Ahora bien, realmente les digo, en ese aspecto es muy gracioso porque nadie entiende cómo es que Shin puede entender a Fido. Entonces es como un secreto de mejores amigos entre Fido y Shin. Y pues bueno, esto también me da mucha risa porque en cierto momento es como que a Raiden le causa un poco de celos que sea Fido quien, en todo caso, conoce de más tiempo a Shin, y quien parece conocer mucho mejor a Shin porque está todo el rato pegado, sabe siempre dónde está, siempre lo encuentra. Entonces Fido es totalmente una parte importante para nuestro equipo, pero también para Shin. También después de la visita que hacen a esa ciudad abandonada de lo que era antes el antiguo imperio Giat, bueno, es aquí donde, por ejemplo, por la noche ellos tienen una plática, ya cuando Shin está dormido, en el que todo el equipo puede apreciar cómo ha ido cambiando Shin en esos últimos días. Y es que bueno, lo ven más relajado, lo ven más tranquilo, sonríe mucho más. Y aunque esto pueda parecer bueno, en realidad hay una parte bastante triste detrás de esta actitud de Shin. Se me había olvidado comentarles, pero toda esta cuestión del capítulo 10, por lo menos hasta antes de lo que son las escenas post créditos,
Están bastante relacionadas con el volumen 2 de la novela y con algunos otros pedacitos de otros volúmenes que, por ejemplo, del 3 y del 4 que nos van contando cosas que sucedieron en este momento de su viaje. Y pues en este capítulo en general, la verdad tiene bastantes spoilers, o sea, no les quiero arruinar la fiesta de decirles cómo es que culmina esta historia, por lo menos hasta esta parte, porque sí hay muchos detallitos, pero este capítulo realmente junta varias cosas que están sueltas en volúmenes o en side stories y las pone en este capítulo en especial y les está tratando de dar cierto sentido. Otro de los puntos que, por ejemplo, vemos al final y que yo no logro recordar si hay un miembro, por ejemplo, de los 86 que se convirtió en la legión a la que Shin le dispara casi al final del capítulo. La verdad, discúlpenme, no puedo encontrar quién era, de quién se trataba, pero estoy casi segura que sí lo mencionan durante las novelas. En algún punto sí mencionan su nombre y más que nada es fácil reconocerlos por la frase que dicen cuando ellos fallecen, o más bien su último deseo, antes de ser integrados a la legión. Entonces, pues bueno, esa fue la única parte, yo creo que de todo el capítulo que me sorprendió porque no logré recordar, y ahorita, por más que estoy leyendo entre volúmenes, no recuerdo quién es el personaje que utiliza esas palabras. Pero eso sí, o sea, este capítulo que yo pensé que iba a ser tal cual inventado de solo para el anime, en realidad terminó siendo una combinación de varias partes de diferentes volúmenes de la novela. Entonces, en general me parece increíble, pero déjenme les cuento lo que me pareció la última parte de esas escenas con Fido, que realmente fueron muy, muy nostálgicas. Por ejemplo, ya para este punto de la historia donde vemos a Fido en sus últimos momentos, porque si alguien no se dio cuenta, Fido murió al final del capítulo. Fue un disparo lo que acabó con él, y esto fue un mes después de empezar con la misión de exploración en el territorio de la Legión. Estas imágenes que vemos como videocaseros, como videos caseros, como de la cámara de Fido, es parte de lo que obviamente él ha recorrido en su vida como recolector. Como primer recuerdo vemos cuando Shin prácticamente adopta a Fido. Ese es el momento en el que se conocen, que les digo que es parte del volumen 10. También creo que en la side story lo comentan por un momento. También vemos, por ejemplo, cómo fue su trayecto siguiendo a Shin durante sus años en el ejército. Y pues bueno, vemos hasta el momento en el que se convierte en parte de los miembros de Spearhead. Por ejemplo, uno de los rituales extraños que tenía la República era de fotografiar a todos los procesadores que llegaban al escuadrón Spearhead. Les tomaban una foto individualmente con esos como cartelitos con números, porque recordemos que ellos no tienen nombre, entonces los identificaban con ciertos números, a pesar de que tuvieran nombres clave, por ejemplo, pero eso era más una cuestión interna de los 86 y al ejército no le importaban realmente. Pero, por ejemplo, una de las cosas que también se hacía como ritual, por ejemplo, en Spearhead, era tomar una fotografía grupal, que es lo que vemos ya en la parte final del capítulo, donde vemos a todos los procesadores siendo su última foto con vida. Esta foto realmente va a tener relevancia en su momento, verán por qué. Y también dentro de las memorias de Fido vemos a distintos procesadores del escuadrón haciendo sus actividades, platicando, jugando. Vemos hasta el jefe de mecánicos, que aunque no lo parezca, el señor también tiene como su encanto dentro de los propios procesadores, porque pues a su manera les ha tratado de ayudar y les ha brindado un apoyo. Entonces Fido también como que lo considera entre sus memorias. Y el jefe de mecánicos también de alguna forma sabe que Fido es un poco especial. Entonces, por ende, nunca falta sus palabras de cuida Shin, cuídalos a todos, preocúpate por esto, preocúpate por aquello. O cuando, por ejemplo, llegaban las piezas para él también, para arreglarlo, pues por supuesto que se tomaba en cuenta. En general puedo decir que toda esta parte de Fido es increíble. Me gustó muchísimo que lo incluyeran. Es algo que no estaba contemplado, si mal no recuerdo, en la novela, pero lo hicieron perfecto
en el anime. De verdad es una parte súper bonita. Me dieron, aquí sí, o sea, yo ya me solté a llorar. Me dieron demasiadas ganas, o sea, de soltarlo todo porque fueron tantas cosas las que vivió Fido, porque mínimo fueron 5 años que estuvo en servicio, contemplando los años, por ejemplo, de Shin. Entonces, todo esto, o sea, que él ha pasado, toda la gente que conoció de los procesadores, a todos los lugares a los que, por ejemplo, acompañó a Shin, todo hasta sus últimos momentos, es realmente precioso y lo supieron captar muy bien. Agradezco demasiado estas escenas porque te hacen sentir toda esa conexión del escuadrón, todos los momentos felices a pesar de todo el entorno en el que vivían, y pues también todos aquellos momentos tristes. Y no, realmente este capítulo fue increíble. Yo estoy esperando con ansias el capítulo número 11, el final de la temporada, y sé que les va a encantar. Estoy ya viendo las últimas páginas de la novela y pues bueno, ya creo que sé exactamente qué va a venir en el siguiente y lo espero con ansias. Espero que a ustedes, sobre todo a quienes siguen solo el anime, también les guste. Les digo, si tienen alguna duda en especial de estos últimos capítulos, porque puede que hayan quedado cabos sueltos que no entendieron, con gusto déjenlo en comentarios, lo platicamos. Y pues nada, capítulo 9 y capítulo 10 yo les doy un 10 completo porque estuvieron geniales. En general, puedo decir que toda esta temporada no me ha salido debiendo, al contrario, se ha superado bastante capítulo con capítulo. Las bandas sonoras, insisto, me gustan muchísimo y nada, o sea, todo lo han sabido hacer bastante bien y espero que lo sigan haciendo hasta el próximo y último capítulo. Sin más, yo me despido y no duden en dejarme sus impresiones, aunque no lo crean, me encanta leerlos. Y también me di cuenta que han estado suscribiéndose bastantitas personas en los últimos días, entonces se los agradezco muchísimo de todo corazón. No saben lo importante que es para mí el saber que hay personas que, por ejemplo, escuchan estos videos, ya que no tengo mucha gente con quien pueda platicar sobre las historias que me gustan. Entonces agradezco cuando me dejan sus comentarios o cuando me dejan sus dudas, porque sé que confían en que les pueda brindar esa información y sobre todo pues a mí me gusta mucho compartir esto con ustedes. Entonces no me queda nada más que decirles gracias y nos vemos en el próximo y último capítulo.